Hola bivalvos marinos. La temporada 2017 de la IndyCar entra en su recta final con la celebración de las 500 millas de Pocono. En esta ocasión tengo que empezar haciendo una especie de previo, porque hay varios asuntos que comentar antes de entrar en materia. En primer lugar, deciros que el 12 de agosto el equipo SPM anunció que Miguel Aleación no iba a volver a competir al volante del monoplaza número 7 en el resto de la temporada 2017 de la IndyCar. Oficialmente eso se debe a que el piloto ruso se va a centrar en el desarrollo de un prototipo para competir en el Mundial de Resistencia en 2018, pero está claro que sus muchos errores y accidentes y sus escasos buenos resultados a lo largo del año también han influido para que finalmente SPM haya optado por bajar a Miguel Aleación de su coche. Es una pena porque fue precisamente en Pocono donde el moscovita consiguió la pole y terminó segundo en 2016, pero un sexto puesto en la primera ronda de Detroit como mayor logro esta temporada sabe a poco y le ha costado el volante. 4 días después el equipo confirmó que Jan Chapaquevedra ocuparía la vacante de Miguel Aleación en las dos próximas carreras, es decir, Pocono y Gateway. Recordemos que el erizo colombiano ya se encargó de sustituir al piloto ruso en Toronto, donde considerando las circunstancias podemos decir que cumplió el expediente finalizando la carrera en 11ª posición, por lo que ahora disfrutará de 2 nuevas oportunidades de demostrar su calidad. Bueno, calidad. En fin, da igual, iba a decir algo pero mejor lo dejo ahí. Ya me habéis entendido. Pero esta no será la única novedad en lo referente a los pilotos participantes en esta prueba, ya que en este óvalo contaremos con el regreso de otro nombre que os resultará familiar y que ampliará a 22 el número de pilotos inscritos. Me refiero a Gaby Llaves y al equipo Harding Racing, que están de vuelta. Tras 2 actuaciones francamente positivas en Indianápolis y Texas, con un 9º y un 5º puesto respectivamente, el piloto colombiano buscará su tercer top 10 de la temporada en la ronda de Pocono. Con el pelo largo ya no tiene tanta cara de niño, pero para mí sigue siendo un crío igualmente, XD. Y sí, es otro colombiano. Ya me está entrando un poco el tembleque, joder. Y para cerrar esta introducción os tengo que hablar de mí mismo. Expedite Home Loans, una división online de Root of Home Mortgage, será el patrocinador de mi coche en esta carrera. Básicamente es el mismo sponsor pero con otra decoración. ¿Os gusta? En realidad es una decoración bastante parecida a la que llevaba hasta la fecha. Ahora que nos hemos situado, vamos al grano. Comenzamos con los primeros entrenamientos libres, donde hubo 2 incidentes dignos de mención. Uno fue a cargo de Eduardo Carpintero, que hizo un trompo en la última curva y se estrelló contra el muro, lo cual evidentemente provocó daños considerables en su monoplaza. Posteriormente fue Eduardo Jonas quien trompeó en la curva 2 y también impactó contra el muro, pero este fue un golpe bastante leve que se soluciona cambiando el alerón delantero del coche. Los problemas continuaron en la sesión de clasificación, pero eso es algo que contaré un poco más adelante. De momento os cuento que la pole position fue para Super Ultra Mega Tera Takuma Sato, Taku para los amigos. O sea yo, Fue mi segunda posición preferente de la temporada y la 7ª en mi trayectoria en la IndyCar. Siendo justos tengo que admitir que algunos factores me favorecieron para conseguir la pole. El sorteo determinó que yo sería el último en salir a clasificar, lo cual me benefició porque la temperatura más baja y los pilotos que habían rodado antes incrementaron la adherencia del asfalto. Además también conté con la ayuda de Alejandro Risa, que me dio algunos consejos justo antes de que llegara mi turno. Parte del mérito también es suyo, y como uno es un caballero, pues lo reconozco abiertamente. Cuidado, todo esto no significa que me ofrecieran la pole en bandeja, porque evidentemente había que currársela y yo salí a la pista con la presión de haber asistido a una sesión bastante accidentada, como veremos en unos minutos. Pero se necesita mucho más que eso para intimidarme. Yo salí fiel a mi estilo, gas a fondo y a toda hostia, y ese riesgo casi me cuesta un disgusto aquí, cuando rocé el muro de la primera curva. Pero al final me salió bien, pole para el Polla Gorda de Indianápolis y esperemos que Polla Gorda de otra carrera a 500 millas en un superspeedway como es Pocono. Yo fui el único piloto que hizo una vuelta a más de 220 millas por hora y también el único piloto que completó sus 2 giros en menos de 1 minuto y 22 segundos. Vamos, lo que viene siendo que aquí manda mi polla de Super Saiyajin nivel 4. Hostia puta, si sigo así haré que el fin de semana de Canilton sea más amargo que un limón exprimido,
En consecuencia, Simón Paginado perdió la primera posición en los últimos instantes y tendrá que conformarse con partir desde la segunda plaza para apurar sus opciones de defender el título. Este es su mejor resultado clasificatorio en un óvalo de toda la temporada. En tercera plaza hallamos a un sorprendente Charlie Pinball, que ya logró la pole en el óvalo de Texas y que en Pocono también ostentó la primera plaza de forma provisional durante gran parte de la sesión, hasta que se vio superado por Don Simón. El piloto estadounidense partirá lado a lado con su compañero Antonio Canoso, que confirmó su buena reputación en óvalos. Testamento Poder, perjudicado por ser de los primeros en salir a pista, finalizó en quinto puesto, mientras que Alejandro Risa no pasó de la sexta plaza tras firmar una primera vuelta bastante discreta que no pudo compensar en su segundo giro. Del sexto al séptimo, que fue Graham Rajado, ya hay un escalón bastante importante en cuanto a diferencia de velocidad. Destacar uno de los nombres propios del día, Gaby Llaves, que en solo su tercera carrera del año y la segunda vez que participa en este evento en la IndyCar logró situar su monoplaza en un sólido octavo puesto. Solo otros dos monoplazas Chevrolet fueron más veloces que el locutor de radio colombiano. Tela marinera con el mocoso, hace tantas cosas que está para ir a MasterChef Junior. Completan el top 10 los dos vehículos restantes del equipo Ganassi. Scott Dixon, que también tuvo la mala suerte de ser de los primeros en clasificar, y Máximo Chillón, que compartirán la quinta fila de la parrilla. Eduardo Jonas protagonizó una actuación bastante correcta al terminar un décimo, superando a un Jaime Hinchado del cual se esperaba algo más, aunque claro, igual me calla la boca en la carrera. Storban Gutiérrez no lo hizo nada mal para ser su debut en poco sí, poco no, poco como se llame. Que sí, en serio, la 13ª plaza del mexicano me parece un resultado bastante aceptable. No podemos decir lo mismo de José Nuevo Jardín, el 14º puesto del líder del certamen y ganador de las dos últimas pruebas fue la sorpresa negativa de la jornada. Por muy cyborg que sea, las máquinas, al igual que los humanos, no son perfectas. El erizo Paquevedra clasificó 15º, por detrás de su compañero, en su regreso a la categoría. Seamos sinceros, tampoco es que hubiera muchas esperanzas depositadas en él. Marco Espurio sin apellido hizo lo que hemos visto tantas veces, provocar falsas expectativas mostrando una buena velocidad en los entrenamientos y luego cagarla completamente en la quali. Ver al bastardo corriendo en Andretti me recuerda a una madre embarazada fumando. Ambas situaciones son lamentables, atentados contra la vida, y deben cesar inmediatamente. Los dos coches de Foyt volvieron a ser tan lentos que parecían ir en slow motion, de modo que Cóndor Diario y Carlos Muñoz no pudieron pasar de la 17ª y la 18ª posición respectivamente. El odio de Baby hacia Almenda tiene que estar en su máximo histórico, joder. Pero incluso peor le fue a Timo Hildebrand, incapaz de alcanzar las 215 millas por hora en un territorio teóricamente favorable para él y su equipo como son los óvalos, donde ha conseguido 2 podios en lo que llevamos de temporada. El piloto estadounidense tuvo menos ritmo que el canal 24 horas de televisión española, pero por suerte para él tendrá 500 millas por delante para remontar. Su compañero Eduardo Carpintero tomará la salida desde la 20ª plaza. El coche del veterano piloto y dueño de equipo tuvo que ser reparado y llegó 6 minutos tarde a la inspección técnica, por lo que no pudo participar en la clasificatoria. Globo de Helio Castranieves había firmado una vuelta de calentamiento muy prometedora, pero todo se fue al traste con este accidente en la primera curva. Un accidente que deja al piloto brasileño en una posición muy comprometida y con mucho trabajo por delante. Y por último tenemos al cazador de reyes, que lamentablemente también fue víctima de un accidente. El piloto estadounidense perdió el control de su bólido en la tercera curva y sufrió un fuerte impacto en la parte izquierda del coche, con tan mala fortuna que la inercia le llevó a golpear el muro que separa la pista del pit lane también por el lateral izquierdo. Pudo salir del coche por su propio pie, pero lo hizo cojeando y con dolores en la rodilla y en la cadera, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que experimentó 138 G de fuerza en el accidente. Tras ser examinado en el hospital, finalmente recibió la autorización de los doctores para correr. No perdamos de vista al campeón de 2012 porque no sería la primera vez que obtiene un gran resultado tras una mala clasificatoria. Y llega el plato fuerte, la carrera, la última ocasión en la que veremos estos aerokits con la configuración para correr en un superspeedway. Bandera verde, comienzan las 500 millas de Pocono. Yo necesito rentabilizar la pole para mantener vivas mis esperanzas de pelear por el campeonato.
De momento todo va bien porque he podido mantener el primer puesto en estos primeros metros, pero por detrás de mí ya hay varios coches emparejados, aprovechando cada centímetro de la pista. Antonio Canoso es quien ha jugado mejor sus bachas, ya que salta al segundo lugar desde el exterior y se sitúa a mi estela. El brasileño y yo nos marchamos con claridad, pero hay una dura batalla a nuestras espaldas. Madre mía, la adrenalina fluyendo a borbotones. Malas noticias, la pole me ha durado la friolera de una vuelta. El narizotas me ha adelantado en un abrir y cerrar de ojos aspirando mi rebufo con su inmensa atocha y ya está primero. Atención también a Globo de Helio Castanieves, José Nuevo Jardín y el Rey Hunter, que han recuperado varias posiciones en este inicio de carrera, mientras que Gaby Llaves no ha podido aguantar entre los primeros clasificados y ahora rueda prácticamente al final del grupo. Hay mucho movimiento en estas primeras vueltas. No, esto va de mal en peor, me están adelantando con una facilidad inusitada. Quizás todo esto es una pesadilla, tengo la sensación de haber vuelto a mis años con Super Yoguri, joder. A ver, ya basta con la bromita, ¿quién es el gracioso que ha dejado mi coche atascado en marcha atrás? Hostia, fijaos en esta repetición. Uniceja ha adelantado a dos coches a la vez colándose por el sitio que había entre ellos. Este no es el manito que yo conozco, lo han cambiado por Cheto Pérez sin avisar o algo. Pero qué locura es esta. Si es que me va a pasar también Esteban Samson, a este paso me adelantará hasta el apuntador. Evidentemente mi compañero Alejandro Risa no está sufriendo los mismos problemas, ya que en la vuelta 12 adelanta a Antonio Canoso para convertirse en el nuevo líder de la prueba. Estamos en la vuelta 20 y Graham Rajado ha logrado llevarse el gato al agua ante Cyborg Jardín en la primera curva. A estas alturas yo ya había retrocedido al 16º puesto, por detrás de Carlos Muñón. Ahí lo dejo. Uy, parece que Esteban Gutiérrez tiene algún problema. Está apartándose de la trazada y va lento, pero no lento como es él, sino más lento de lo normal. Ahí podemos ver que tiene el alerón trasero dañado, lo cual justificaría su baja velocidad. El piloto mexicano se dirige a los pits mientras Dirección de Carrera decreta la primera bandera amarilla de la tarde. Tiene toda la pinta de que se ha acercado más de lo debido al muro, pero la repetición nos va a sacar de dudas. Lo dicho, Esteban Gutiérrez ha golpeado el muro en la curva 3. El subviraje causado por seguir muy de cerca a otros coches es una valiosa lección que habrá aprendido el piloto de Dame Coins en su primera experiencia en este óvalo. Este caution trae consigo la primera ronda de paradas, situación en la que Alejandro Risa mantiene el primer puesto pero Testamento Poder le ha arrebatado la segunda posición a Antonio Canoso. No obstante, los grandes beneficiados son Jaime Hinchado y el Cazador de Reyes, que han superado a 5 y 6 rivales en los pits respectivamente. El que se queda en los pits es el pobre Uniceg, que acaba de sufrir el primer abandono en su historial en la IndyCar. Charlie Pinball, Máximo Chillón y Carlos Muñón se han quedado los últimos al tener que hacer una segunda parada justo después de la primera por algún tipo de problema. En la vuelta 27 se reanuda la carrera con Alejandro Risa primero, pero ahora el californiano tiene que ponerse a la defensiva. La fuerza de la voluntad supera al piloto de Andretti, pero es Antonio Canoso quien sorprende a los dos con una maniobra soberbia para recuperar la primera plaza. Parece que la bandera amarilla le ha sentado fatal al monoplaza de Alejandro Risa, puesto que está viéndose superado por unos cuantos competidores. Cuidado chavales, daos un poco más de espacio, no vaya a ser que la liéis. Parece que le he contagiado mis problemas con el coche al pobre Alex, porque no está pudiendo mantener el ritmo de los pilotos de cabeza. Hablando de los líderes, precisamente tenemos un nuevo piloto en el primer puesto. Se trata de Dixie Com, que acaba de dejar atrás a su compañero Antonio Canoso. Intercambio de posiciones entre los dos coches mellizos. Testamento Poder también está atravesando ciertas dificultades, porque primero pierde la tercera plaza ante la rápida llegada de Jaime Hinchado y luego también tiene que ceder la cuarta a un atrevido Golden Grahams. Y Alejandro Risa es el siguiente. No pinchéis mi cámara subjetiva por Dios, que si por una casualidad Carl Johnson está viendo la carrera y ve en qué posición estoy se va a partir la polla de la risa. Del primero a esto, menudo naufragio el mío. Alejandro Risa sigue sufriendo para volver a mostrar la velocidad de su primer stint, y esta indecisión en el momento de intentar adelantar al Narizotas es un error cuyo precio en pista es de 2 posiciones perdidas, una con José Nuevo Jardín y otra con Graham Rajado. ¿Qué te pasa, Alex? Pues no sé lo que pasará, pero unas vueltas después fue capaz de volver al cuarto puesto. El piloto estadounidense parece estar recomponiéndose, ahora va a por la tercera posición de Antonio Canoso y lo consigue.
Poco después es Nuevo Jardín quien entra en escena desafiando a Jaime Hinchado, al tiempo que Antonio Canoso ha perdido algo de fuelle y marcha en quinto puesto. En la vuelta 54 Dixicott es el primer piloto que entra en boxes para hacer su segundo repostaje. Al ir liderando la carrera el piloto neozelandés no tenía ningún rebufo del cual beneficiarse y por lo tanto ha gastado más combustible que los demás. Aunque tampoco mucho más, porque al poco rato entran el resto de pilotos. El decorado sigue siendo el mismo que antes de los pit stops, al menos en lo que a los primeros clasificados se refiere. Ojo que Risa va al ataque y se lleva la primera posición. El hecho de llevar una especie de plástico pegado en la parte baja de su monoplaza no parece estar molestando al piloto estadounidense. Vaya, esto sí que no estaba en el guión. Testamento Poder está entrando en boxes completamente fuera de secuencia, sin duda algo tiene que estar mal en su coche. Evidentemente le ponen neumáticos nuevos y le cargan gasolina, pero también le van a cambiar el alerón delantero. El pit stop se demora en exceso, 24 segundos que se hacen eternos. El australiano vuelve a la pista último, con vuelta perdida y con todo por hacer. Mientras esto sucedía, Alejandro Risa perdía el primer puesto ante Scott Dixon, pero el piloto estadounidense también es derrotado en su combate con Jaime Hinchado. ¿Qué? Marco Espurio sin apellido adelantando a José Nuevo Jardín. ¿Pero qué está pasando hoy aquí? Por Dios, esto es inaudito. En la vuelta 83 Dixicott es el encargado de inaugurar un nuevo ciclo de paradas. Aparentemente el cazador de reyes ha sorprendido a Antonio Canoso con ese adelantamiento, ahora el brasileño tiene que ponerse las pilas cuanto antes porque está perdiendo impulso y con ello también otras dos posiciones. Veremos cómo se ordena todo cuando todos los participantes hayan hecho su tercera parada. Jaime Hinchado se ha pasado de frenada en el momento de detenerse en los pits, un error que evidentemente le va a penalizar de manera importante en esta carrera. Y tiene suerte de que solo le castiguen con una multa y no con un drive-thru. Las cosas son mucho más sencillas para Scott Dixon, cuyos mecánicos han completado el repostaje en apenas 6 segundos, lo que ayuda al neozelandés a obtener el liderato con unos cuantos segundos de ventaja sobre Simón Paginado, si bien el francés pronto desaparecería de la fotografía para dejar paso, de nuevo, a un irreductible Alejandro Risa. También merece ser destacada la formidable actuación de su compañero el Rey Hunter, que tras pasar la noche en el hospital y comenzar la carrera desde el fondo del pelotón ha ascendido hasta el tercer puesto en el que rueda ahora. Ciertamente el equipo Andretti tiene un historial envidiable en carreras de 500 millas. ¿Es posible que el cazador de reyes tenga algún otro as bajo la manga? Increíble, el tío ha conseguido lo que parecía imposible. Salía penúltimo y poco a poco se ha abierto paso hasta el primer puesto, exactamente igual que en la carrera del año pasado. Tremendo carrerón del piloto estadounidense, aunque todavía quedan muchas vueltas por delante y a buen seguro que nos reservan más sorpresas. Como por ejemplo esta, Carlos Muñón adelanta a Jaime Hinchado en la primera curva. El canadiense se sale de la línea ideal y casi se estrella contra el muro, pero milagrosamente consigue sujetar su bólido y mantenerse en el asfalto. Sí, está perdiendo mucho terreno, pero en ese salvaje desliz podría haber perdido medio coche estampado en la pared. Veámoslo de nuevo, que merece la pena. Cuando Muñón le gana el interior a Hinchado, el canadiense se mete en la zona sucia y está muy cerca de acabar la carrera con un accidente muy feo. La madre que lo parió, vaya manos. Esta es la salvada del año, como mínimo. Ah, y puto Baby Muñón, cómo debilita pilotos a su paso. Adivinad quién es el primer piloto que hace un nuevo repostaje. Sí señor, Dixicott en persona. O en animal, jajajajaja. En fin, que ahí está el piloto de Ganassi. Don Simón, que iba séptimo, es el siguiente que se mete en los pits. Y el ladronzuelo de poderes colombiano llamado Carlos Muñón también ha entrado después de haber llegado al 10º puesto. Y más, otros 5 pilotos están en los pits. Pero atención, hay bandera amarilla. Yamcha Paquevedra está en apuros, ha sido él quien ha provocado este collision, aunque no sabemos cuál ha sido el problema. Repetición por favor. Spinette Manquedra también se va a ir contra el muro, solo que con menos fortuna o acierto que su compañero Jaime Hinchado. 2 hostias se ha pegado el Sandslash colombiano, y esos 2 golpes han finiquitado su carrera, como le ha sucedido a Esteban Samson al inicio. Miguel Aleación no desperdició la oportunidad de dejar un recadito vía Twitter para quien se sintiera aludido. Y no paséis por alto el detalle de quién iba al lado de Paquevedra justo antes del accidente. Sí, el mismísimo Baby Muñón.
Ya van demasiadas casualidades, la realidad es que una vez más los hechos ratifican mis teorías. Pues eso, que los dos petardos de la categoría han provocado los dos cautions de la carrera. Otra no casualidad. Bueno, tampoco hay que ser tan exigente. Paquevedra ha aguantado 116 vueltas, no está tan mal para ser él. Alejandro Risa ha perdido bastante tiempo en su pit stop por culpa de una rueda fugitiva, pero por lo menos la bandera amarilla le ha pillado cuando ya estaba en boxes. Los pilotos que no habían entrado y que estaban en las primeras posiciones son la otra cara de la moneda, porque tienen que hacer su pit stop en condiciones de bandera amarilla y eso significa que van a retroceder numerosas posiciones. En la vuelta 123 se marcha el pace car con el Ray Hunter en cabeza de carrera, aunque no por mucho tiempo. Golden Grahams y Antonio Canoso toman diferentes trayectorias, pero ambos adelantan al cazador de reyes cuando entran en la primera curva. Accidente, se acaba de producir otro cacharrazo. Jaime Hinchado y Timo Hildebrand están fuera de carrera tras haberse enzarzado en algún tipo de incidente. El canadiense iba ligeramente por abajo y el estadounidense ligeramente por arriba, ninguno estaba dispuesto a capitular y el toque entre ellos a esa velocidad ha provocado el desastroso resultado que tenemos en nuestras pantallas y que se ha producido justo por delante del espurio. Quizás ha sido un intento de adelantamiento un poco optimista por parte del piloto de SPM que ha terminado en catástrofe para él y para su rival del equipo Carpenter, aunque para mí es un lance de carrera. Algunos hombres aprovechan este caution para llenar el tanque de combustible, pero Testamento Poder todavía está esperando para regresar al asfalto. Al piloto australiano le han cambiado el alerón trasero, que estaba dañado, confiando en que esos ajustes sean suficientes para solucionar sus problemas. En la vuelta 133 vuelve a ondear la bandera verde mientras Máximo Chillón, que llevaba 3 vueltas perdidas, engrosa la lista de abandonos. Graham Rajado va a la caza de Antonio Canoso y obtiene la primera plaza, aunque el brasileño y el estadounidense se irían alternando en ese primer puesto en una batalla interminable durante las vueltas sucesivas. Esto se está poniendo interesante, llega la hora de volver a entrar en boxes. Puede que la estrategia sea un factor importante en esta intensa carrera. Testamento Poder es el último en parar, y claramente su pit stop anterior bajo caution le ha dado sus frutos en forma de liderato con un colchón de más de 4 segundos. El australiano se halla en una situación muy ventajosa, puesto que todos los pilotos tendrán que hacer un último repostaje de aquí al final. Sus perseguidores tendrán que esforzarse al máximo para intentar detenerle. La fuerza de la voluntad mantiene el liderato de la prueba tras su última parada, pero su ventaja sobre el segundo clasificado se ha reducido notablemente. Un segundo clasificado que es su compañero de equipo José Nuevo Jardín, que ha ganado unas cuantas posiciones en todo el proceso. Estamos en la recta final de la carrera y parece que solo Alejandro Risa puede evitar un doblete de Penske. La cuestión es cuál de los dos ganaría, porque Cyborg Jardín no parece estar por la labor de proteger a la fuerza de la voluntad del ataque del piloto de Andretti. Testamento Poder se ve obligado a tomar medidas drásticas, apartándose de la línea de carrera para cortar el rebufo de Nuevo Jardín. Es una táctica tan radical como efectiva. Nuevo Jardín lo ha intentado hasta el final, incluso siguiendo la particular trazada del australiano, pero sin poder conseguirlo. Tercera victoria de la temporada para la fuerza de la voluntad, la segunda consecutiva en Pocono y la 32ª que lleva su nombre en la IndyCar. El piloto australiano ha mejorado claramente su rendimiento en comparación con las primeras carreras, ya que ha terminado 6 de las 7 últimas pruebas entre los 5 primeros. La fuerza de la voluntad está claramente dispuesto a seguir peleando por este campeonato. José Cyborg Jardín, que ha liderado 7 carreras consecutivas, estará contento con su segunda posición, porque a pesar de que se ha terminado su racha de triunfos, con la calculadora de última generación que lleva implementada en su cuerpo robot se habrá dado cuenta de que acaba de ampliar su ventaja en el liderato del certamen hasta los 18 puntos sobre Scott Dixon. Y Alejandro Risa consigue su segundo podio de la temporada y el tercer top 6 en las 3 últimas rondas. Los 4 primeros clasificados han cruzado la línea de meta en menos de un segundo entre ellos. A lo largo de estas 200 vueltas de carrera se han producido más de 500 adelantamientos y 42 cambios de líder. Globo de Helio Castranieves y el Ray Hunter comparten el premio a la mayor remontada, con 13 posiciones ganadas respecto de su posición de salida. Por su parte el chupóptero de Baby Muñoz suma su cuarto top 10 de la temporada en un día en el que el bioandroide colombiano se ha puesto las botas. No en sentido literal, me refiero a que ha sustraído tanta energía que debe de tener su particular despensa bastante llena.
Marco Espurio sin apellido concluye en un 10º puesto, pero habiendo superado las 1000 vueltas lideradas en sus casi 12 temporadas en la IndyCar. Pueden parecer muchas, pero las 5000 que ha alcanzado Scott Dixon dejan bastante en bragas al sobrevalorado. Bueno, imagino que muchos de vosotros estaréis esperando mi versión de los hechos, es decir, que os explique por qué terminé 13º habiendo partido desde el primer puesto. Inicialmente, al poco rato de bajarme del coche, no lo tenía claro, pero tras repasar la carrera estoy segurísimo de por qué las cosas me fueron tan mal el domingo. Os habréis dado cuenta de que Baby Muñón ha dejado a varios pilotos más débiles que una planta a la intemperie en invierno. Pues bien, si volvéis a echar un vistazo a la foto de mi monoplaza en esta carrera, descubriréis que ese color azul claro es sospechosamente parecido al color azul claro existente en el pecho del parásito colombiano. ¿O no recordáis de qué color era su coche en Indianápolis 2016, la carrera donde todo comenzó? Lástima que no me haya dado cuenta de que todo era una trampa hasta ahora. En fin, creo que conociendo este detalle ya no hay nada más que decir. Bueno, sí, que soy el youtuber más riguroso del mundo entero. Ah, y en las dos últimas posiciones están los dos cepos de la categoría, que todos sabemos quiénes son. Total, que la lucha por el título continúa este mismo fin de semana, en el regreso de la IndyCar al óvalo de Gateway. Espero que allí disfrutemos de otra intensa carrera, y personalmente, que yo tenga mejor fortuna. Eso es todo por hoy, saludos y hasta pronto. Ahí está Sakamoto que se queda, perdón, Yamamoto que se queda fuera.